Buenos días, hoy hablaremos sobre la pancreatitis crónica. ¿Qué es la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica es un daño progresivo e irreversible de la glándula, el páncreas, que afecta funciones como endocrinas y exocrinas. Vista clínica. Los pacientes que presentan pancreatitis crónica tienen un dolor localizado en el epigástrico. También mala digestión, lo que le produce pérdida de peso y menor secreción de lipasas. Y a lo largo de esta enfermedad pueden tener diabetes tipo 3, la cual les produce la destrucción de células betas y célula alfa del páncreas, las cuales están encargadas de la producción de insulina y glucagón. Los mecanismos que conducen a la pancreatitis crónica son los TIGAR-O. La sigla TIGAR-O significa tóxica metabólica, idiopática, genética, autoinmune, recurrente, obstructiva. La más frecuente de todas ellas es la tóxica metabólica, que puede ser producida por el alcohol, por la hipercalcemia o la falla renal crónica. La idiopática está presente en las primeras décadas de nuestra vida, pero también se puede presentar en la cuarta y en la quinta década. La genética es por mutaciones. La autoinmune es muy poco frecuente, es por el exceso del infiltrado linfoplasmocitario. La recurrente es por múltiples episodios de pancreatitis aguda que se puede conducir a la pancreatitis crónica. Y la obstructiva es una falla primaria en los conductos pancreáticos. ¿Qué es la fibrogénesis pancreática? Es un proceso evolutivo inflamatorio del páncreas que culmina con la destrucción estructural y funcional de la glándula, en el cual las células estrelladas representan el motor fibrogénico. Estas residen en un estado quiescente, es decir, estas células no entran a la división celular. Tienen una localización periacinar, almacenan gotas lipídicas citosólicas ricas en vitamina A y expresan proteínas del citoesqueleto como la desmina, la pimentina y la proteína acídica de la glía fibrilar. En el páncreas de los pacientes con pancreatitis crónica se observa una gran expansión de la población de células estrelladas pancreáticas activas, localizadas en áreas de fibrosis pancreática. El desequilibrio a favor de la proliferación puede propiciarse por factores profibrogénicos como el alcohol, que es una de las principales causas, y el estrés oxidativo, los cuales estimulan la activación de las células estrelladas pancreáticas. La hipótesis necrosis-fibrosis plantea que la necrosis y la inflamación pancreática son procesos activados por las células estrelladas pancreáticas, las cuales poseen dos vías de activación. El primero, que es por factores paracrinos, es decir, por otras células provenientes de células acinares, leucocitos y células endoteliales que liberan citoquinas como la interleucina 1, 6, 10, el factor de necrosis tumoral alfa, la angiotensina 2, endotelina 1 y radicales de oxígeno en respuesta a la injuria. Y la segunda, por factores autocrinos, es decir, ella misma, por moléculas proinflamatorias que aumentan la secreción de colágeno y la expresión de factor de crecimiento transformante beta 1 y endotelina, que estimulan la contracción y liberación de sustancias proinflamatorias, perpetuando sus efectos aún finalizado el estímulo, favoreciendo la fibrosis. En la siguiente imagen observamos la transición fenotípica y funcional de las células estrelladas del páncreas. Ante una lesión pancreática, las células estrelladas se transdiferencian hacia un fenotipo activo con la finalidad de reparar la lesión. Al ser células activas, expresan alfa-actina del músculo liso, pierden el retinol citoplasmático y adoptan la capacidad de proliferar, sintetizar matriz extracelular, migrar, contraerse y segregar mediadores solubles. La reparación normal concluye con la eliminación de las células estrelladas por un proceso de apoptosis y o autofagia. Por el contrario, la persistencia de estas células conlleva a la fibrosis del órgano. Activación e inactivación del tripsinógeno a nivel intrapancreático. La mayoría de las enzimas son secretadas inactivas y se activan en la luz duodenal. La luz duodenal es el espacio interior de una estructura tubular, como es una arteria o un intestino. Una escasa cantidad de tripsinógeno humano se autoactiva a tripsina, pero hay un inhibidor de tripsina que es una proteasa, conocida como inhibidor intrapancreático de tripsina. Hay tres tipos de tripsinógeno: del tripsinógeno catiónico o proteasa de la serina 1,
está el tripsinógeno aniónico y está el mesotripsinógeno. El tripsinógeno catiónico se autoactiva con mayor facilidad y tiene mayor resistencia a la autólisis. Inhibidor de proteasas de serina casal tipo 1. Es una poderosa antiproteasa y funciona como un inhibidor de la activación tripsina. Debido a que esta antiproteasa es un factor de protección, la mutación que se asocia a la variante patogénica es precisamente una mutación en la que se disminuye la capacidad inhibitoria de la enzima, resultando así en la predisposición para episodios de pancreatitis. La primera línea de bloqueo del tripsinógeno es el SPINK1, que es capaz de inhibir alrededor del 20% del total de la actividad de la tripsina dentro del páncreas. La mutación más común implicada en este gen es el N3-4S, secreción de bicarbonatos y el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Es una secreción neurohormonal, es decir, estimula el nervio vago y la hormona secretina liberada por células duodenales en presencia del ácido gástrico. La principal función de la secreción de bicarbonato es contrarrestar el ácido gástrico que ingresa al duodeno. El primer paso en la secreción de bicarbonato es el ingreso a la célula mediante la membrana vasolateral, donde ingresa como bicarbonato o por un mecanismo de cotransporte con sodio. También puede ingresar en forma de ácido carbónico por la combinación de CO2 y agua por medio de la enzima anidrasa carbónica. El segundo paso es la salida del bicarbonato a través de la membrana apical hacia el conducto pancreático. El epitelio de los conductos pancreáticos, a diferencia de otros, tiene la característica de no absorber sodio. Este ion es secretado por vía paracelular. La secreción de cloro es importante debido a que en conductos proximales cuenta con un receptor CFTR, o sea, un regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, localizado en la membrana apical que permite la secreción de cloro y bicarbonato, además de líquidos y electrolitos. La permeabilidad de este receptor es menor para el bicarbonato, favoreciendo la secreción de cloro y líquido. Recientemente se encontró otro mecanismo de transporte para estos iones, conocido como SLC26, que intercambia cloro hacia el interior y bicarbonato hacia los conductos. Ambos mecanismos de transporte se interrelacionan y se potencian, produciendo un líquido con altas concentraciones de agua y bicarbonato. Existen diferentes mutaciones para el regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística, que alteran su función y la formación del jugo pancreático, aumentando la formación de tapones proteicos y cálculos intraductales. Además de disminuir la concentración de bicarbonato, disminuye el pH, favoreciendo la activación enzimática que dañará al páncreas. Estas mutaciones se encuentran presentes en pancreatitis crónica relacionada con el alcohol, dentro de un 25 a un 30%. Pancreatitis por el alcohol. Como hemos mencionado anteriormente, el alcohol es una de las causas más frecuentes para producir pancreatitis crónica y produce daño primario a los conductos pancreáticos. Si observamos este esquema, se da a conocer las vías metabólicas del páncreas, donde encontramos la no oxidativa y la oxidativa. En la no oxidativa se produce éteres de ácidos grasos y de colesterol por la enzima etil-éster de ácidos grasos sintetasa. El aumento de éteres oxidativos produce daño celular. Este daño celular da a un daño en la membrana. Este daño en la membrana produce necrosis. La necrosis estimula a las citocinas, las cuales son las encargadas para la comunicación intracelular. Gracias a las citoquinas se puede generar una respuesta innata y adaptativa. Si observamos por la vía metabólica oxidativa, se produce acetaldehído por la enzima alcohol deshidrogenasa. Este acetaldehído puede producir estrés oxidativo y también activa las células estrelladas o células de Ito, las que pueden conducir o conducen realmente a una fibrosis. El alcohol, el acetaldehído y los metabolitos de la vía no oxidativa aumentan los niveles de citoquinas. Esto favorece a la necroinflamación y estimula más a las células estrelladas. Además, el alcohol puede afectar a la microcirculación pancreática, lo cual puede producir un tapón proteico. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra presentación. Muchas gracias.